Investigo casos perturbadores. Aquí están mis historias. Caso: Voces de la Naturaleza. Hay pocas carreras con las mismas consideraciones que el trabajo policial. No solo estamos en una posición para tomar decisiones que cambian la vida, sino que también tenemos que vivir con las consecuencias de esas decisiones para siempre. Muchas personas luchan para manejar eso. Una y otra vez, vemos lo que sucede cuando personas claramente no preparadas se ven obligadas a lidiar con situaciones intensas. Termina en tragedia. Debes aceptar el hecho de que tomarás decisiones que se quedarán contigo para siempre, y esas decisiones se acumulan, a veces rápidamente. A medida que pasan los años, tienes que determinar cuándo es suficiente. Pero no solo las decisiones que tomas para los demás son importantes, las que tomas para ti mismo pueden ser igualmente impactantes. La detective Joss y yo estábamos sentados frente al jefe en su oficina. El hecho de que estuviéramos juntos se había vuelto común en los últimos meses. En retrospectiva, a pesar de ser sus oficiales de mayor confianza, probablemente todavía era extraño para él vernos llevarnos bien. Después de los eventos relacionados con las criaturas martillo, Joss y yo realmente llegamos a conocernos a nivel humano. A partir de ahí, nuestra conexión despegó. Mirando atrás, es interesante cómo el trauma une a las personas. Entonces, comenzó el jefe, ustedes dos se van a ir por la semana, ¿correcto? Sí, respondió Joss, hacia el norte, en la cabaña, tal como hablamos. Nos miró por un momento, masticando su palillo de dientes. Mientras se recostaba en su silla, se volvió hacia mí. Smith, ¿conoces a la familia que desapareció en los mismos bosques donde se encuentra tu cabaña? Una típica familia nuclear que llevaba a los abuelos a un fin de semana de campamento. Su pregunta me tomó por sorpresa. No creo haber oído de eso específicamente, pero estoy seguro de que mucha gente desaparece en los bosques cada año, ¿no? Asintió. Sí. Sin embargo, esta familia específica es intrigante. Verás, conocí en los bosques. El padre es un ex guardabosques, la madre es bióloga de vida silvestre. Los abuelos tenían antecedentes en botánica. Diablos, incluso los niños estaban involucrados en los scouts. Si alguien hubiera sobrevivido a un viaje de campamento que salió mal, habrían sido ellos. En cualquier caso, la cantidad de personas que han estado desapareciendo allí ha sido más que alarmante. Volviéndose hacia Joss, preguntó: Joss, ¿conoces al sheriff Gadiel Cartagena, verdad? Sí, señor, respondió. Uno de los mejores sheriffs con los que he estado. De hecho lo es, dijo el jefe. Por suerte, él tiene jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra tu cabaña. Pensé que podría ayudarles si ustedes investigaran un poco mientras están allí. No una investigación completa, por supuesto. Tal vez hacer preguntas donde puedan y reportar cualquier hallazgo anormal. Hice todo lo posible por no mostrarlo, pero me estaba frustrando increíblemente con el jefe. Aquí estábamos, a punto de irnos de vacaciones para escapar de la locura del trabajo policial y los monstruos, y sin embargo, quería usar nuestro tiempo libre para más investigaciones. Espera, interrumpí. Con todo respeto, si es jurisdicción del sheriff Cartagena, ¿no es asunto suyo? No solo no tenemos autoridad en el área, sino que literalmente no es nuestro trabajo resolver sus problemas. Su propia gente debería estar investigando esto. Si es una gran preocupación, ¿por qué no simplemente cerrar los bosques? No pude decir si la expresión en la cara del jefe era de molestia o respeto con respecto a mi desafío. Sacó su palillo de dientes e hizo un gesto como si estuviera soplando humo inexistente. Es imposible cerrar cientos de millas cuadradas de tierra. La gente encontrará la manera de entrar a los bosques de todas formas. Entiendo de dónde vienes, Smith, pero confía en mí. El sheriff Cartagena ha manejado las desapariciones lo mejor posible. Su gente aún está haciendo patrullas regulares y agotando todas las pistas. Sé que no es tu trabajo, y no estás obligado a hacer esto, pero pensó que unos ojos y oídos de afuera podrían ayudar. Agradecería la cooperación. Le habría dicho que preferíamos disfrutar el descanso, pero Joss se adelantó y prometió que haríamos un par de preguntas a los lugareños y estaríamos atentos. Después de salir de su oficina, le informé que no estaba muy contento con cómo se desarrolló eso. Joss se disculpó y dijo que mantendríamos el trabajo policial al mínimo. Tanto como ella quería complacer al jefe, también quería disfrutar del tiempo que teníamos. Hizo la promesa de que este pequeño inconveniente no interferiría con eso.
A regañadientes, decidí seguir adelante. Pasó una semana, y finalmente estábamos en camino. El viaje en coche hacia el norte podría haber sido una de las mejores partes del viaje. Mis preocupaciones sobre cómo nuestras vacaciones se convertirían en trabajo se desvanecieron mientras estábamos en una conversación profunda, riendo y rapeando el ritmo de Odyssey y Tupac. Después de unas 4 o 5 horas de manejo, ella se detuvo en un restaurante en un pequeño pueblo. Tan pronto como entramos, era evidente que destacábamos. Cada par de ojos en el restaurante se volvió hacia nosotros. Intenté saludar amistosamente a una familia sentada al otro lado de nosotros, pero simplemente me lanzaron una mirada desagradable y volvieron a su comida. Ligeramente ofendido, pensé que lo mejor sería ignorarlo. Afortunadamente, no nos molestaron mucho mientras comíamos. Pagábamos y salíamos. Eso hasta que vimos a un hombre con un delantal admirando nuestro coche. «Oye», grité desde el otro lado del estacionamiento. «¿Algo interesante en eso para ti?» El hombre se dio la vuelta y sonrió cálidamente. Su delantal tenía el nombre del restaurante en el frente, y su placa de identificación decía Ariel Atias, chef principal. «Oh, hola chicos», dijo amablemente mientras se acercaba a nosotros. Extendió su mano y yo la estreché con cautela. «Un poco casual para alguien que está vigilando nuestro coche», dijo Joss, cruzando los brazos. Miró el coche momentáneamente antes de volver a mirarnos y hacer un gesto despreocupado. «Lo juro, no es nada, solo un coche muy bonito. No vemos muchos coches que se vean así por aquí, así que mientras estaba en mi descanso, solo quería echarle un vistazo más de cerca. De hecho, ninguno de ustedes parece ser de por aquí. Supongo que están de visita». Sí, respondí. «Mira, si esto es algún plan para pinchar nuestras llantas y llevarnos a alguna borrasca en medio de las montañas donde tienes un montón de otras personas atadas, solo quiero que sepas, llevamos armas». Se rió de mi escenario. «No estoy seguro de qué es una borrasca, pero tienes bastante imaginación. Honestamente, siendo del norte, no estoy a favor de la violencia. Intento traer esa amabilidad canadiense a mi restaurante aquí». «¿Y tus clientes?», preguntó Joss. «No parecen muy amigables». Ariel se encogió de hombros. «No es que no sean amigables. Hemos estado teniendo muchos problemas últimamente. La gente solía decir cuánto les encantaba nuestra comida y hablar con la gente del pueblo. Siempre volvían de camino a casa. No ha sucedido ni una sola vez este año. Creo que ahora, cuando llega gente nueva, hay un poco de curiosidad morbosa. Supongo que podrías decir eso». «He oído sobre desapariciones», respondí. «¿Sabes algo sobre ellas?». Negó con la cabeza. «Lo siento. Honestamente, desearía saberlo. Todos en el pueblo tienen miedo genuino de siquiera poner un pie en el bosque. Hemos inventado un dicho: los árboles te observan. Así que tómalo como quieras». Se rió nerviosamente. «De todos modos, estoy divagando. Solo espero que se mantengan a salvo ahí afuera». Con eso, volvió a entrar al restaurante. Tan ominoso como era el mensaje de despedida, no proporcionó mucha información. Aún así, cuando miré a Joss, pude ver que estaba perdida en sus pensamientos, de la misma manera que yo lo estaba cada vez que recibía un caso nuevo. Le pregunté si estaba bien, y ella insistió en que sí. No queriendo pensar demasiado en el encuentro, decidimos irnos. Tan pronto como nos subimos al coche, apareció un mensaje de texto en mi teléfono. Era el jefe, y decía: «Hablé con el sheriff Cartagena hoy. La familia de una mochilera reportó que no regresó a casa. La chica solo tenía 18 años. Necesitamos resolver esto». Un fuerte gemido salió de mí. Por supuesto, quería ayudar, pero parecía que la misma atmósfera cambiaba con cada milla que recorríamos, llevándonos más y más profundo a una situación que no fuimos allí a enfrentar. Lo que se suponía que sería una escapada divertida se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más siniestro. Frustrado con cómo iban las cosas, no dije mucho mientras conducíamos. Percibiendo el cambio de humor, Joss giró bruscamente a la derecha en la siguiente intersección de la nada. Según mis direcciones, no íbamos por el camino correcto. Cuando intenté mencionarlo, me calló y comentó que no quería arruinar la sorpresa. 30 minutos después, llegamos a una casa de tamaño mediano al borde del bosque, y Joss me dijo que saliera. Las plantas descuidadas que crecían dentro y alrededor de la estructura exacerbaban un aspecto ya rústico. Confundido,
Pregunté qué exactamente estábamos haciendo allí mientras salía. Ella me encontró en mi lado del coche y con una gran sonrisa en su rostro, dijo: «Vamos a emborracharnos y escuchar algunas historias divertidas». ¿Aquí?, pregunté. ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿No se supone que debemos ir a la cabaña? Joss se rió mientras se acercaba a la puerta y tocaba. «Confía en mí. Este tipo es un amigo cercano de la familia. Lo he visitado cada vez que venía aquí desde que era niña». Todavía desconcertado, la miré con una ceja levantada y los brazos cruzados. «Quiero decir, estoy dispuesto, pero ¿no parece un poco inesperado?». Antes de responder a mi pregunta, tocó nuevamente en la puerta. «Claro, pero el señor Oak es un tipo muy divertido. Cuenta historias fantásticas, y como es un ex barman, hace las mejores bebidas. Pensé que podríamos quedarnos aquí, hacer algunas bebidas y divertirnos. Tal vez volver al camino mañana, ya que hemos estado conduciendo todo el día». «Eso es si abro esta centuria», bromeé. Un breve gesto de preocupación cruzó su rostro. Cuando fue a tocar nuevamente, la puerta se abrió antes de que sus nudillos pudieran tocar la madera. Pero la persona al otro lado no era el hombre mayor que yo había descrito. La mujer que nos miraba parecía tener unos 20 y tantos años. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo, y tenía los ojos de alguien que no había dormido en un buen tiempo. Inmediatamente Joss se puso en modo policía, y alcanzó una pistola que no estaba allí antes de bombardear a la mujer con preguntas. «¿Quién eres? ¿Y por qué estás en la casa del señor Oak?». Completamente imperturbable con la confrontación, la joven bostezó y respondió con indiferencia: «Soy Amelia. El abuelo no ha estado aquí desde principios de año. Solo estoy cuidando el lugar». Dándose cuenta de que era solo una pariente, Joss relajó su cuerpo, pero algo en su tono insinuaba que todavía no confiaba en esta supuesta nieta. «Oh», dijo llevando sus manos a la cadera. «Perdón por asustarte. Soy una amiga de la familia. No sabía que el señor Oak se había ido. ¿Dijiste desde principios de año? ¿Sabes exactamente dónde se fue?». Amelia pensó por un momento y respondió a medias. «¿Febrero? No podría haber sido mucho después de eso. Dejó una nota diciendo que iba a viajar mucho». Joss consideró esto por un momento e hizo un gesto para que me acercara. «Interesante. ¿Sabes dónde está tu abuelo ahora?». Ella negó con la cabeza. «No, no ha regresado desde que se fue, pero estoy segura de que está bien como todos los demás». Esta declaración llamó mi atención. «Espera, ¿como todos los demás? ¿Quiénes son exactamente todos los demás?». Su comportamiento cambió después de mi pregunta. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al bosque detrás de nosotros. Una sonrisa nerviosa apareció en su rostro, y la inflexión de su voz indicaba una leve incomodidad. «Oh, solo me refería a que en general, el abuelo es un tipo fuerte. Me dijo que estaba bien hace un par de días». Quería presionar más, pero Joss me detuvo antes de que pudiera hacer más preguntas e interrumpió con: «Me equivoqué entonces. Lamento molestarte. Nos iremos». Sin decir otra palabra, nos fuimos. La rapidez de la salida me dejó en shock. Aquí teníamos una conexión directa con las desapariciones, una que tal vez podría habernos llevado a información interesante, y sin embargo, la más dura de los duros, ¿quería dejarlo? El viaje desde la casa de los Oak hasta la cabaña duró aproximadamente otras 2 horas, y la mitad del tiempo traté de obtener una razón de por qué no presionó, pero ella no cedió. Cuando llegamos tenía la intención de insistir más, pero mi atención inmediatamente fue robada por la belleza de la naturaleza que nos rodeaba. Los exuberantes bosques verdes, las colinas ondulantes y el vasto desierto eran impresionantes. La cabaña en sí tenía un aspecto muy moderno. Era lo suficientemente grande como para albergar a una familia, pero lo suficientemente acogedora como para no sentirse abrumado por el espacio. Un pequeño lago estaba junto a ella, y un pozo de fuego estaba a un breve paseo. «Esto es hermoso», dije. «Todo esto para nosotros». Dios asintió. «Sí, solo nosotros, la naturaleza y cualquier horrible monstruosidad que esté llevándose a los visitantes. No sabemos que haya monstruosidades. El hecho es que este bosque es enorme. Es bastante fácil para la gente perderse. Tampoco descartaría la posibilidad de algún depredador que se haya dado cuenta de que es más fácil cazar a personas que ciervos». Ella se encogió de hombros y fue a sentarse en la cama.
Espero que tengas razón. Solo parece que muchas cosas extrañas han sucedido desde que llegamos. En los años que llevo haciendo esto, eso generalmente significa algo. Bueno, ¿no es por eso que le dijiste al jefe que investigarías? El camino en su disposición indicó que mi pregunta fue tomada de una manera que no pretendía. No hagas eso, espetó. Todo lo que quería era que estuviéramos aquí juntos. Complacer al jefe solo parecía la forma más rápida de que eso sucediera. Además, al final del día, todavía siento al menos una ligera obligación de hacer mi trabajo. Levanté las manos y le expliqué que de ninguna manera pretendía ofender. Solo parecía que realmente quería asumir el desafío de averiguar las cosas, y esa era una cualidad que admiraba. Joss se tomó un segundo para exhalar, y se disculpó por haberse enojado tan rápido. Explicó lo estresante que era equilibrar su lealtad a su trabajo y su genuino deseo de avanzar conmigo en su vida personal. Es un sentimiento con el que me podía relacionar. Le aseguré que la forma en que estaba manejando las cosas estaba bien. Yo también quería pasar tiempo con ella, y acordamos manejar las cosas a medida que se presentaran. Por supuesto, haríamos nuestro mejor esfuerzo para disfrutar del hermoso entorno, pero si algo extraño se presentaba, estaríamos preparados. Pasamos el resto del día explorando los bosques a nuestro alrededor, contando historias junto al fuego, y luego nos retiramos a dormir. Acostados juntos en la cama, hicimos planes para explorar y subir a un lugar que ofrecía una vista panorámica de kilómetros de bosque. Idealmente, nos quedaríamos allí un rato, volveríamos, haríamos algo de comida, practicaríamos tiro con las armas que ella tenía allí, y luego nos relajaríamos junto al lago. Todo parecía preparado para un día fantástico, y la mañana siguiente, todo se encaminaba en esa dirección. Hicimos el desayuno, empacamos nuestras provisiones y salimos. El sendero era, admito, un poco más complicado de lo que anticipé. Joss, que es una ávida corredora y una fanática de la salud en general, incluso fue lo suficientemente amable como para reducir la velocidad a la mitad para que yo pudiera alcanzarla. Una vez que llegamos a la cima, no podía creerle a mis ojos. La vista era algo a lo que no estaba acostumbrado. El ejército interminable de árboles vibrantes y verdes se extendía hasta el horizonte. Las colinas masivas frente a nosotros prometían ecosistemas inexplorados esperando ser descubiertos. El lago cercano brillaba cuando los rayos del sol hacían que la superficie pareciera ocupada por miles de cristales. Era un paraíso absoluto. Y para colmo, estaba allí con Joss. La mirada en sus ojos mostraba una profunda apreciación por lo que teníamos el privilegio de observar. Durante mucho tiempo, sentí que gran parte de mi tiempo se dedicaba a ver lo peor de la humanidad, o lo peor de lo paranormal. Con cada caso, podía sentir mi estrés aumentando y mi cordura desvaneciéndose. Pero por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sentía bien, se sentía en paz. Después de una hora, el hambre eventualmente nos empujó a regresar a la cabaña. No podía precisar qué o por qué, pero algo me decía que ese momento de paz sería el último en el viaje. No quería asustar a Joss, así que me quedé callado con la esperanza de que solo estuviera paranoico. Pero al doblar la última curva del sendero que ponía la cabaña a la vista, mis temores se confirmaron. Una mujer estaba sentada en el porche en posición fetal. Instintivamente saqué mi navaja de bolsillo, y Joss hizo lo mismo. Acercándonos lentamente hacia la persona, grité: «¡Hey! Esta es propiedad privada. Tienes que identificarte». La mujer en el porche nos miró, y la reconocí de inmediato. «¿Amelia?», gritó Joss con incredulidad. «Oh, Dios mío, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí?». Antes de que pudiera detenerla, ya se había apresurado hacia la joven, y comenzó a ayudarla a entrar. No me malinterpreten. Entendí por qué Joss estaba tan ansiosa por ayudar a la nieta de un amigo de la infancia, pero esto claramente estaba mal. Para cuando la alcancé, Amelia estaba envuelta en una manta en el sofá y lloraba desconsoladamente. Tratamos de que Amelia explicara lo que había sucedido y cómo llegó a la cabaña, pero no tenía sentido. Se lanzó en una tangente sobre ser llevada allí antes de tener un ataque de pánico completo. Necesitaba tiempo para calmarse. Joss y yo decidimos que sería mejor para nosotros caminar hacia el lago para darle algo de espacio. Una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, miré a Joss directamente a los ojos y dije: «Dime que no crees que esto es raro». Ella se ofendió por mi declaración. «Por supuesto, creo que esto es raro. ¿Crees que pienso que esto es normal?».
No, no, es solo que no sé si deberíamos haber sido tan rápidos en recibirla. Tú y yo hemos visto lo suficiente como para entender que esto está al borde de la tierra de los noes. Lo entiendo, ni siquiera entiendo cómo podría haber llegado aquí. Olvídanos saber cómo llegar aquí, pero no vi otro coche. Caminar por el camino para llegar aquí es un día difícil para cualquiera, pero el señor Oak es como familia para mí. Si hay una posibilidad de que su hija esté en problemas, necesito estar allí para ella, incluso si es bajo circunstancias extrañas. Ninguna parte de mí gustó la respuesta. Francamente, si dependiera de mí, no sé si la habría dejado quedarse, pero al final del día, no era mi decisión. Esta era su cabaña, y necesitaba respetar y confiar en Joss. Sin discutir, simplemente respondí: «Está bien». Poco después, regresamos y encontramos que Amelia se había calmado un poco. Les hice café a todos, y le pregunté si se sentiría cómoda hablando sobre lo que había pasado. Ella sintió con desgana, y se secó las lágrimas restantes. Intentó mirar a Joss a los ojos antes de hablar, pero finalmente bajó la mirada y comenzó a llorar nuevamente, y gritó: «Lo siento mucho, mentí, oh Dios mío». Confundida, Joss se inclinó y puso una mano sobre la joven. «¿Mentiste? ¿Sobre qué? ¿Qué quieres decir?» «El abuelo nunca se fue de viaje, se ha ido». «¿Qué?», gritó Joss mientras se levantaba. «¿Dónde y cuándo desapareció?» «A principios de año. Él entró en el bosque y nunca regresó». «¿Reportaste esto a la policía?», interrumpí. «Por supuesto que lo hicimos», respondió Amelia, «pero nunca lo encontrarán. Podrían buscar cada pulgada de ese bosque y no importaría». Mi mente volvió inmediatamente a ser un detective, y mi interrogatorio se volvió un poco más intenso. «¿Cómo puedes saber con certeza que nunca lo encontrarán?». Por un momento, me miró de manera extraña. Una contorsión de sus cejas parecía señalar incredulidad, como si esperara que yo supiera la respuesta a su pregunta. «Porque no saben qué buscar. No es...», suspiró. «Él es diferente ahora». «Amelia», comenzó Joss, «¿qué quieres decir con diferente? ¿Y sabes si tu abuelo está bien?». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos nuevamente, pero curiosamente, también había una sonrisa. «Sé con certeza que el abuelo está fantástico. Está viviendo bien y mejor que nunca». Joss y yo compartimos una mirada de confusión ante esta declaración. Literalmente, nada de esto encajaba. En nuestro breve momento de interacción, Joss debió haber leído mi mente porque hizo una pregunta que también estaba en la vanguardia de mi cerebro. «Amelia, ¿cómo supiste encontrarnos aquí?». Siguió un momento de silencio. Amelia parecía estar contemplando cómo decírnoslo. Sin embargo, sin que ella dijera una palabra, sabía que la respuesta sería increíblemente incómoda. Cuando finalmente encontró las palabras, simplemente se volvió hacia la ventana y declaró: «El abuelo me lo dijo». Nos miró rápidamente antes de volver la vista a la ventana y continuar. Pude escuchar su voz desde todas partes. «Ha dicho muchas cosas y me asustan». Ambos necesitaban saberlo. No sabía qué pensar de lo que decía. Por mucho que quisiera descartar que estaba recibiendo mensajes mentales de su abuelo, potencialmente muerto, había visto demasiado como para descartar cualquier cosa. Por otro lado, tampoco sería la primera vez que alguien, en realidad, había hecho algo horrible y luego lo atribuía a voces en su cabeza. Pero al final del día, necesitaba abordar la situación de manera racional. No podía creer que fuera algo sobrenatural hasta ver algo sobrenatural. Sugerí que la lleváramos en coche a la ciudad. Idealmente, la ingresaríamos en un hospital y tal vez podría dar a la policía local cualquier información obtenida de la voz de su abuelo. Joss rechazó la idea e insistió en que Amelia se quedara. Estaba decidida a vigilarla, al menos por la noche. Joss luego confesó que deshacerse de Amelia sin calmarla bajo supervisión sería como abandonarla, y no haría eso a la familia de un amigo cercano. Era una razón con la que no necesariamente estaba de acuerdo, pero que respetaba. Nos dispusimos a preparar la habitación de invitados para Amelia, y pasamos el resto del día pescando y turnándonos para vigilarla. Durante la mayor parte del día, Amelia permaneció en silencio en su habitación. Estaba en su cama y miraba por la ventana, aparentemente sumida en sus pensamientos. Intenté hablar con ella, pero lo máximo que conseguí
fue una breve mirada en mi dirección. Finalmente, llegó el momento de irme a la cama. Caminé hacia la cocina para cepillarme los dientes y encontré a Amelia sentada en la mesa bebiendo té. A estas alturas, no esperaba ningún tipo de reconocimiento de mi presencia, pero para mi sorpresa, me dio un cálido «Hola, Dre». Un poco sorprendido, la saludé de vuelta, pero, en última instancia, no pensé mucho en ello. Eso fue hasta que se levantó y comenzó a caminar hacia su habitación. Justo antes de llegar, se detuvo, se volvió y me miró. Una sonrisa inquietantemente amplia en su rostro. «Has visto cosas terribles, ¿verdad?» «Trágico». Y con eso, simplemente entró en su habitación. Me quedé en silencio durante un tiempo, solo pensando, ¿se refería Amelia a lo paranormal? ¿O a los asesinatos que he investigado en mi carrera? ¿O a algo más personal? No conocía a esta chica desde hacía más de 48 horas. ¿Cómo podía saber algo? De cualquier manera, su declaración me inquietó. Cuando finalmente llegué a la cama, Josh me preguntó qué me había tomado tanto tiempo, y no pude decirle. Tal vez fue una mala elección, no lo sé. En cierto punto, solo querías acabar con la rareza y seguir adelante. Le dije a Josh que solo había estado pensando, y cuando me presionó por detalles, le prometí que se lo contaría por la mañana. Afortunadamente, aceptó mi respuesta. Yo se quedó dormida rápidamente en mis brazos, pero a pesar de que estaba justo allí conmigo, me sentía solo. Las palabras de Amelia desenterraron un río de recuerdos por el que floté. Reflexioné sobre mi vida, mis errores y la elección que aún no había hecho me arrullaron en un sueño mayormente sin sueños. Un ritual al que me había acostumbrado. Curiosamente, la única imagen mental que puedo recordar fue la de el vigilante, diciendo que estaríamos más seguros con ellos. No sé cuánto tiempo dormí, pero claramente era muy temprano en la mañana cuando me desperté. El sol acababa de empezar a salir, y Amelia tenía la manta sobre la cara en el otro lado de la cama. Me quedé con los ojos abiertos un momento cuando me di cuenta de que no iba a poder volver a dormir. Con un gemido silencioso, me levanté de la cama y me vestí, y caminé hacia la cocina para tomar un poco de agua y cepillarme los dientes. Cuando llegué, lo primero que noté fue que habían dejado municiones de 9 milímetros en la mesa. Confundido, fui a la habitación de Amelia y descubrí que se había ido. Su espacio estaba limpio, y nada indicaba que se hubiera ido apresuradamente. Al principio, pensé que probablemente había ido al bosque a disparar. Tal vez, Josh le dijo dónde encontró la pistola mientras la vigilaba. Cuando salí para tratar de encontrar a Amelia, noté inmediatamente que se habían caído más balas y llevaban a un sendero cercano. Mientras caminaba hacia el comienzo del sendero, escuché un disparo proveniente de esa misma dirección. Pensé que seguiría el sendero, y con suerte, me encontraría con ella en algún momento. Pero no mucho después de empezar a caminar, escuché una voz inquietantemente familiar llamándome desde lo más profundo del bosque. Una voz tan familiar, de hecho, que me congeló en el lugar. No me atreví a moverme de mi posición con la esperanza de que volviera a llamar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Sabía que probablemente era algún truco retorcido que me estaban jugando, pero no me importaba. En el momento en que reconocí que era la voz de mi hijo llamándome, mi niño llamando a su padre, corrí hacia ella. Había visto tanto en mi tiempo investigando lo paranormal que supongo que una pequeña parte de mí esperaba que de alguna manera, de alguna forma, algo lo hubiera traído de vuelta. Incluso si había una probabilidad del 1%, tenía que tomarla. Corrí y corrí, mi niño guiándome hacia su ubicación. Le grité. Necesitaba saber que su padre finalmente iba a estar allí para él. No tenía idea de dónde me dirigía, y no me importaba. Solo seguí adelante hasta que físicamente ya no pude más. Pero, en última instancia, mis esfuerzos no me habían acercado a él. En cambio, me encontré en una situación grave. Había corrido ciegamente fuera del sendero hacia el bosque, y ahora estaba rodeado de nada más que árboles. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Pensé para mí mismo. La voz había sonado muy real, pero lo único a lo que me había llevado era perderme. Fue la primera vez que tuve que considerar si realmente me estaba volviendo loco. Esa consideración se hizo más fuerte cuando vi lo que parecía ser una cara incrustada en la madera de un árbol justo a mi derecha. Quienquiera que fuera, parecía estar en agonía, su rostro aparentemente torcido por un dolor insoportable. Uno podría suponer que esto era un caso de pareidolia facial.
el fenómeno en que los seres humanos interpretan patrones aleatorios como rostros. Pero si era solo un patrón aleatorio, era uno convincente. Era como si la corteza misma hubiera crecido instantáneamente alrededor de esta persona, capturando una instantánea de su sufrimiento. Cuando me acerqué para inspeccionar el árbol detrás de él, era la misma escena. Otra persona experimentando un gran dolor congelada en la madera. Un tercer árbol reflejaba eso, luego un cuarto. Pronto me di cuenta de que estaba rodeado por un ejército de rostros petrificados. Antes de que pudiera siquiera procesar qué podría haber causado esta exposición tan retorcida, la voz de mi hijo rompió la confusión. No tardé mucho en encontrar la fuente, un árbol que parecía más joven y delgado que el resto, un poco más alejado de los otros. En su base estaba el rostro de un niño pequeño. Parecía que había estado llorando. Me acerqué a limpiar las lágrimas congeladas de su rostro y a besar su frente. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara, y abracé el árbol. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto el rostro de mi hijo. No llores, papá. Finalmente estás aquí, me dijo. Supongo que noté mis lágrimas y rápidamente las limpié mientras intentaba preguntar cómo había terminado allí. Estaba oscuro, explicó. Después de ese día, estaba realmente oscuro, pero un día sentí luz, crecimiento y dolor. Luego, solo luz de nuevo. Quería hablar más, preguntar cómo podía ayudar, qué podía hacer, pero antes de que tuviera la oportunidad, algo más surgió. Mi amor, ha pasado mucho tiempo, dijo con su dulce y hermosa voz. Aliyah, grité de vuelta. ¿Cómo están ambos? ¿Vivos? Dijo suavemente con una risa. No fue gracias a ti, bastardo cobarde. ¿Qué? Pregunté incrédulo. No, esto no puede ser. Oh, pero lo es. Su tono se volvió mucho más oscuro. Dejaste a tu esposa y a tu hijo morir, amor. Te dije que quería que encontraras un nuevo trabajo. Te dije que poner a la gente en prisión haría enemigos. Te lo dije. ¿Y ahora? Me estaba llevando a terminar su frase, pero no podía. No, murmuraba en voz baja. No hay manera. Me levanté gritando. Ustedes no son ellos. Son algún tipo de aparición. Una maldita mentira. Una nueva voz surgió del árbol, una que no reconocí. Esta voz era profunda y monótona. ¿Una mentira? No, Smith. Somos la verdad. Somos la vida. Finalmente el telón había caído. Algo siniestro tenía que estar imitando a mi familia, y estaba furioso. ¿Qué tipo de vida podrían ser? Mira a tu alrededor. Todo lo que veo es una enferma imitación de la muerte. Rió con una risa sin impresionar. Nosotros crecemos, nuestras células se dividen, convertimos la luz solar en energía. ¿Y tú llamas a eso muerte? Hemos traído la vida de vuelta a partir de los restos de los muertos. Nuestras raíces y redes de micelios se extienden desde aquí hasta tu hogar y mucho más allá. Conectamos todo, absorbemos todo, vemos todo. Su voz cambió rápidamente a la de una niña pequeña. ¿Me recuerdas, detective Smith? Yo... ¿Quién eres? Lo imagino. Soy la niña pequeña que dejaste morir porque estabas demasiado confiado para pedir refuerzos o para quedarte a luchar, incluso si te costaba la vida. Querías toda la gloria para ti, pero no pudiste manejar el fuego cuando se puso demasiado caliente, ¿eh? Cobarde. Fei Mizuki había vuelto de la tumba. El mayor fracaso de mi carrera me estaba mirando literalmente y me quedé sin palabras. La voz cambió de nuevo. Esta vez, la elección de la entidad me sorprendió y solté su nombre tan pronto como se presentó. ¿Amelia? Así es. Sabes que hay un camino mejor, Smith. Uno donde puedes compensar todas las cosas terribles que has hecho y visto. El abuelo me había estado hablando de unirme a esto y convertirme en algo más extraordinario. Al principio daba miedo pensar en dejar atrás mi vida antigua, pero ahora somos mucho más felices. Así fue como me encontró, ¿sabes? Estaba aquí todo el tiempo, por todas partes. Me alejé tambaleándome de esta terrible escena. Amelia, Dios mío, lo siento muchísimo. ¿Por qué disculparse? Esto es vida. Superaremos a todos los demás durante siglos y luego creceremos de nuevo. Sin embargo, puedo decir que estás asustado. No te preocupes, los demás que pasaron por aquí también estaban asustados,
pero puedo prometerte que ahora son mucho más felices. Espera, ¿los demás que pasaron por aquí? ¿Aquí?, pregunté. No te refieres a las personas desaparecidas, ¿verdad? Jesús, eso es a donde han ido. Los atrajiste, y luego les mostramos la felicidad. La voz monótona terminó. Nadie podría conocer un paraíso mejor. Es por eso que todos están sufriendo como el infierno, ¿eh? Respondí. Dios mío, mira las caras. No había vacilación en su voz. El crecimiento es dolor. Mientras decía esto, sentí algo cortando mi pierna. La felicidad requiere crecimiento. Por lo tanto, debes experimentar dolor para ser feliz. Por mucho que quisiera intercambiar golpes con esta cosa, podía sentir que mi pierna comenzaba a adormecerse y mis ojos se volvían pesados. Mis siguientes palabras fueron un lío confuso, pero estaba lo suficientemente consciente como para entender mi nivel de peligro. Intenté girar en la otra dirección, pero mi pie se enganchó en una raíz suelta y caí al suelo del bosque. Los árboles parecían más grandes ahora. Sus raíces se movían rápidamente hacia mí, y tentáculos de madera se envolvían alrededor de mi pierna. Grité para que se alejaran, pero fue en vano. Múltiples voces provenientes de todas las direcciones me rodearon, muchas que no reconocía. «Serás feliz aquí. Sobrevivimos mejor juntos», dijo una. «¿Por qué luchar por estar separado? Este es tu destino de todos modos», intervino otra. La presión alrededor de mi pierna estaba creciendo, y con todas mis fuerzas no pude separarme del organismo. Las últimas cosas que vi antes de que mi visión se oscureciera fueron más tendones de micelio y raíces que habían surgido a mi alrededor. Mi último pensamiento fue el leve consuelo de saber que, al menos, estaría con mi familia de nuevo. Siguió el silencio, sin pensamientos, sin sentimientos. Era como si estuviera desconectado del mundo, y en ese momento de nada, sentí que finalmente podía dejarme llevar. De repente, la luz inundó de nuevo mi mundo. Una arcada seca siguió, y también oleadas de dolor. Dios me estaba mirando desde arriba. Todavía estábamos afuera, pero en un lugar diferente al que habíamos estado antes. Antes de que pudiera decir algo, me abrazó fuertemente. Junto a ella, yacía un hacha cubierta de materia vegetal. Solo pude sacar un débil «¿Qué pasó?». Supuestamente, Dios notó que Amelia y yo faltábamos después de despertarse. La munición dejada en la mesa le dio motivo de preocupación, especialmente dado los informes anteriores de personas desaparecidas, así que agarró un hacha y salió a buscarnos. Las balas extra dejadas al inicio del sendero norte le dieron una pista sobre nuestra dirección. Mientras buscaba, también escuchó una voz que la guiaba hacia donde necesitaba estar, la de su padre. La diferencia entre nosotros es que Joss no estaba tan hipnotizada por el llamado. Cuando finalmente me encontró, casi todo mi cuerpo estaba envuelto en los zarcillos verdes y blancos. Se retorcían y crecían mientras entraban en mi cuerpo a través de varios cortes. Aparentemente, le tomó al menos media hora cortarlos por completo. Lo que no podía entender es cómo pudo ignorar a la entidad. Seguramente no la dejaría simplemente llevarme. Y como era de esperar, no lo hizo. Las voces muertas de su pasado susurraban dulces palabras sobre vida eterna, felicidad y crecimiento infinito. Incluso Amelia intentó convencer a Joss de pasar a la próxima vida, como ella lo había hecho al final de una bala. Por cada micelio y raíz que cortaba, intentaba reconectarse con ella, por lo que tuvo que mantener una ofensiva constante para no unirse a la legión literal de los muertos. Cuando finalmente estuve lo suficientemente libre, me arrastró lo justo para alejarnos de lo que fuera esa entidad. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Después de escuchar su historia, me quedé simplemente contemplando lo que había sucedido. Por todas las cosas que he visto y contra las que he luchado, he sido golpeado, asustado, arrojado, pero nunca antes algo había entrado en mi mente de esa manera. Nunca antes algo me había hecho colapsar mentalmente. Dios se quedó conmigo todo el tiempo mientras reunía mis pensamientos hasta que finalmente dije las palabras mágicas. «Vamos a casa». Empacar fue rápido y regresamos en silencio. Cuando finalmente llegamos a mi casa, no dije nada al bajar del coche. Un simple beso en la frente fue nuestra única forma de comunicación, y así se quedó por el resto de la mañana. Pasé todo el tiempo en casa, solo pensando. Cuando finalmente me tocaba volver al trabajo, me puse mi mejor traje,
Llegué exactamente a tiempo y fui directamente a la oficina del jefe para poner mi placa y mi arma en su escritorio junto con mi carta de renuncia oficial. «He terminado», le dije. Él miró los objetos por un momento, luego me miró, se reclinó en su silla y dijo con mucha naturalidad: «Ya era hora». Su actitud indiferente me enfureció. Había pasado por el infierno y regresado por él muchas veces, ¿y eso es todo lo que obtuve? Era insultante, maldita sea. ¿Qué demonios significa eso?, grité a medias. ¿Sin agradecimientos? ¿Sin intentar convencerme de quedarme? ¿Solo un comentario apático? Se inclinó hacia adelante, recogió mi carta de renuncia con calma y la colocó cuidadosamente en su bandeja de entrada en su escritorio. «Smith, ¿recuerdas cuántos días libres tomaste después de la muerte de tu familia?» Yo... No recuerdo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con...? Ninguno, interrumpió. Ni un solo día libre. Claro, homicidios fue... desafiante. Pero maldita sea, si no lo intentaste, tu trabajo nunca sufrió. Nunca te quejaste. Smith, tu capacidad para lidiar con la adversidad está tan por encima de lo que la mayoría es capaz. Necesitaba eso. Te necesitaba. Pasar por lo que has pasado y aún así ver las cosas hasta el final es notable. Maldita sea, si el 99% de las personas supieran que esto era parte del trabajo, nunca se unirían a la fuerza en primer lugar. Su discurso no me hacía más feliz. ¿Así que usaste mi trauma para tu ventaja? ¿Y eso es bueno? En absoluto. Se tomó un momento para abrir su cajón, sacar un cigarro, ponerlo en su boca y encenderlo en un solo movimiento suave. Sé que no se supone que debo fumar aquí, pero... ¿qué demonios? Mira, no soy un bastardo sin corazón. El lado humano de mí no quiere que nadie trate con esta mierda, especialmente no alguien que ha visto mucho. Una parte de mí deseaba que renunciaras, pero... Se detuvo para exhalar y dar otra calada. Al mismo tiempo, algunas cosas son necesarias. Alguien tiene que lidiar con estas cosas. Quiero hacer lo correcto, Smith. Eras la persona perfecta para ayudarme con eso. Es mucho más grave que mis sentimientos o los tuyos. Júzgame como quieras por eso. Va a ser difícil reemplazarte, pero esa parte de mí, el elemento humano de mí, está muy feliz de verte ir. Así que sí, ya era hora. Sus palabras me impactaron más de lo que pensé que lo harían. Me quedé allí, sin saber qué decir. Al final, opté por el silencio. Necesitaba tiempo para procesar esto, todo esto. Le di un simple sentimiento de entendimiento, y desde allí, salí y nunca regresé. En los meses y años siguientes, hice lo mejor que pude para volver a una vida normal. Mientras estoy sentado escribiendo esto, Josh, o Evelyn, debería decir, está hablando con algunos de nuestros amigos sobre nuestro próximo baby shower. El oficial Ryan es el más entusiasmado. Insiste en que nuestros hijos serán mejores amigos. Escribir estas historias me ha dado mucha perspectiva sobre estos eventos. Volver a contarlas y leer los comentarios ha significado mucho, y les agradezco a todos por eso. Estoy en un lugar donde he comprendido que la verdad es la mayor contribución que puedo dar a la gente, y se siente muy bien poder compartir eso. En cuanto a los monstruos, ninguno ha hecho apariciones sorpresa. No es sorprendente. La vida ha sido mucho mejor sin ellos. Concedido. Evelyn llegó a casa del trabajo el otro día hablando de cómo una fiesta de cumpleaños terminó con varias personas muertas. Supuestamente, un vecino mencionó algo sobre un payaso, pero no quiso hablar más al respecto. Cuando me lo contó, sentí que los pelos de mi cuello se erizaban y esa vieja urgencia comenzó a regresar. Parte de mí siente que no haría daño hacer algo de investigación, hablar con algunas personas, solo para asegurarme de que todos estén bien. Pero otra parte de mí dice que disfrute esta vida tranquila. Es un debate interno que he tenido muchas veces. El trabajo de oficina no satisface del todo ese picor, pero tal vez no tenga que hacerlo. Tal vez finalmente pueda estar satisfecho solo siendo feliz. Supongo que tendremos que ver qué depara el futuro. Estoy realmente emocionado por ello. Y como siempre, cuídense todos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps
voice echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control.